12 y vamos a comenzar entonces a ir un poco hacia atrás, hacia el principio de esto que somos hoy día, cómo fue que comenzó todo esto. En el libro de los Hechos, el capítulo 1, y vamos a titular este tiempo Hechos de los Apóstoles del Espíritu Santo, testigos de la resurrección. Hechos del Espíritu Santo, testigos de la resurrección. Testigos de la resurrección. Dígalo conmigo, testigos de la resurrección. Y Hechos capítulo 1, el versículo 12, amén, en adelante. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura a estos textos. Voy a darle lectura a estos versículos hasta el verso 26. Amén. Si son tan amables, nos presentamos delante de la palabra para que su palabra nos hable. Para eso estamos aquí en esta mañana, en un tiempo que hemos tenido antes del servicio. Yo creo que es muy bueno confraternizar y compartir. Gloria a Dios. Y ahora le dedicamos este tiempo al Señor. Hoy domingo, el día que nos reunimos para darle gloria como pueblo y como iglesia. Y Dios ve nuestro corazón. Dios está atento. Sus oídos están atentos a nosotros. No podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. Repito, no podemos engañar a Dios. Lo que hacemos es que nos engañamos nosotros mismos. Pero a Dios no le podemos engañar. Conoce nuestro corazón y pesa nuestros riñones. Vamos ahí a Hechos capítulo 1, el versículo 12, y dice la Escritura: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Oliva, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de ellos, en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, fue lo mismo que yo digo ahorita, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su casita, a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. No te veis en el verso 22. El verso 22 es revelador. Dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Pedro está hablando de lo que pasó. Jesús resucita, fue recibido. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Padre, gloria a tu nombre por tu palabra bendita, y Señor, es poder para nuestra vida, es sanidad para nuestros huesos, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Indica, Señor, lo que tenemos que hacer y
Más allá que eso, Señor, hace más de lo que nosotros podemos pedir y entender. Tu palabra es poder, tu palabra transforma el corazón, tu palabra sostiene nuestra vida y con tu palabra, Señor, el universo está ahí en su lugar, sin moverse, por tu palabra que fueron hechas todas las cosas. Señor, venimos a ti, recibimos de ella, háblanos, ministra nuestros corazones con gloria, que podamos recibir esta gran verdad en toda bendición, que tú ministres nuestros cuerpos y nuestra conciencia, que nuestro espíritu reciba lo que has preparado para nosotros hoy. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Una de las cosas importantes que debemos entender, que en estos pasajes que vamos a estar leyendo y los textos, en ningún lugar la Escritura dice que somos testigos de Jehová. En ningún lugar. Sino que dice que somos testigos de Cristo y que somos testigos de la resurrección. Testigos de la resurrección y testigos de Jesucristo. Cada vez que usted ve un pasaje donde los apóstoles se reunían y ven que hablan de la resurrección, el mensaje era la resurrección de Cristo. Este es el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque en realidad son los hechos del Espíritu Santo. Cuando comienza, amén, la iglesia. Los apóstoles de Cristo, los que vieron a Jesús, los que vieron la resurrección, los que vieron a Jesús resucitado, los que estaban con él camino de Emaús, los que le vieron y no lo conocieron hasta que después se apareció a los hermanos, estos eran los apóstoles que vieron al Señor resucitado. He mencionado muchas veces que hay una diferencia entre los apóstoles de hoy y los apóstoles de Cristo. Amén. Los apóstoles de Cristo eran aquellos 12 apóstoles y vimos ahora que ellos escogieron a 2 hermanos para que tomara el lugar de Judas, que cayó por transgresión y que fue a su propio lugar. Ahí vimos que esos 2 que escogieron, que eran más de 12, porque eran 12, pero había otro más, eran 13, lo cual quiere decir que había otro que tenía la posición de poder ser apóstol. Y la Escritura nos enseña claramente, y hay otros pasajes que yo los puedo llevar, que había más de 12 apóstoles, que había muchos apóstoles. Amén. Y estos hombres eran hombres que habían tenido la experiencia de haber visto la resurrección, de haber visto al Señor resucitado. Por eso dice aquí claramente que escojamos a un hermano para que él sea también testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, estos hombres que llevaron el mensaje del reino, el mensaje de la resurrección, amén, tenían una convicción firme y segura, sin ningún tipo de duda en sus corazones, porque lo habían visto, habían palpado la resurrección. Amén. Estos hermanos, los 12 apóstoles principales de la Escritura, aquellos que en la Nueva Jerusalén, cuando descienda del cielo la Nueva Jerusalén, como dice la Escritura, cuando la iglesia sea levantada, cuando seamos transformados, hay 24 nombres en las puertas de la Nueva Jerusalén, que son los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, escritos en cada puerta, amén, en la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios por eso, amén. Y este mensaje que ellos llevaban era el mensaje de la resurrección, de aquel Cristo que había sido crucificado, pero que también había resucitado. 1, ¿por qué había sido resucitado? Era el mensaje de ellos. 2, ¿para qué fue el Señor resucitado? Ellos hablaban de esto. Y 3, el resultado de su resurrección. Fue crucificado porque tenía que ser bajo la ley, tenía que haber sido crucificado de acuerdo al Antiguo Testamento. Las profecías hablaban de esto. Tenía que haber habido muerte de cruz, como dice la Escritura, bajo la ley. ¿Y para qué fue crucificado? Por nuestros pecados, para redimirnos del presente siglo malo, para el perdón de nuestros pecados, por la ofrenda dada de acuerdo a lo que la Escritura pedía. Y el resultado de esa resurrección es la vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan dijo estas palabras, y fue uno de los apóstoles que está aquí en este pasaje que estamos leyendo. Dice, lo que vieron nuestros ojos, los que palparon nuestras manos y tocamos el verbo de vida, porque la vida se manifestó y la hemos visto y estamos anunciándoles a ustedes la vida eterna. Cuando hablamos de los 12 apóstoles, cuando hablamos de aquellos apóstoles, cuando hablamos de aquellos grandes apóstoles que el apóstol Pablo habla, estamos hablando de hombres que vieron
la resurrección. ¿Usted me está oyendo? Amén. Usted no ha visto la resurrección, usted ha tenido una conversión, usted ha tenido una transformación, usted ha tenido una regeneración, usted ha tenido un traslado por el poder del Espíritu Santo que comienza ahora. No hay otro evangelio que el evangelio de la resurrección. No hay otra gracia que la gracia dada por Cristo a través de la resurrección. Y su mano no se ha parado, no se ha cortado para determinar que su consejo, que ya había sido antes determinado, y sucedan las cosas en su propósito, glorifique a Jesús para salvar, para bendecir, para restaurar lo que Él ha preparado para la vida de todo aquel que cree, para la vida de su pueblo, para la vida de sus hijos, para la vida de la iglesia. El milagro más grande que puede tener un ser humano es la salvación de su alma. Pedimos por oración, pedimos por sanidad, amén, pero el Señor dice claramente, ¿qué tú haces sin un ojo? Y es mejor entrar al infierno, al cielo sin un ojo, dándonos una comparación, que lo más importante es la salvación, que lo más importante en la vida de uno es entrar a las mansiones celestiales, a vivir eternamente y para siempre con Cristo nuestro Salvador. Aquí nosotros podemos ahora mismo cruzar la frontera, vivir en este país, llegar a tener la ciudadanía, lo que sea. Somos ciudadanos de los Estados Unidos, pero la ciudadanía eterna es esa ciudadanía que Cristo nos ha dado. Somos embajadores de Cristo por causa de la sangre preciosa de Cristo, amén, que ha tocado nuestro corazón y transformado nuestra vida. Todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad. Todas estas cosas de la vida y la piedad Dios nos las dio en este momento donde sucede algo aquí que vamos a ver ahora. El interés de este pueblo, cuando los apóstoles están allí hablando, y ahí está Pedro hablando en el principio del libro de los Hechos del día de Pentecostés, el capítulo 2, leímos que está escogiendo aquí a uno de los hermanos para que fuera apóstol por causa de que ese hermano o esos dos hermanos habían estado allí y habían visto a Jesús resucitado. Eran candidatos para ser apóstoles, llamados por el Espíritu Santo. Esto no fue algo que se inventaron ellos, esto fue un llamado del Espíritu Santo, y lo dice claramente la Escritura que el Espíritu Santo había puesto esto en el corazón de ellos, amén, de escoger a un hermano, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que la pregunta de ellos cuando cae el Espíritu Santo, antes de la caída, le preguntan al Señor en el capítulo 1, allí, que cuando Él iba a restaurar el reino de Israel, porque todo el interés era del reino, como hay muchos que el interés era el reino milenial antes de la venida de Cristo, es decir, tener un reino milenial aquí cuando llegue por 1000 años. Y ellos le preguntaron lo mismo, pero sin embargo, allí en el versículos 6 y el versículo 3 del capítulo 1, no lo busque, el Señor estuvo hablando a ellos 40 días del reino de Dios. Y ahora le están preguntando acerca del reino de Dios. Y el Señor le estuvo hablando 40 días acerca del reino de Dios. Y ellos, es como que usted oiga lo que estamos hablando, usted oiga una enseñanza, y usted llega a los 20 años, usted pregunta, bueno, ¿y cómo es esto? Y usted lleva 20 años oyéndolo. Amén. ¿Qué es lo que usted ha oído? Usted no ha oído nada. No ha oído nada. Amén. Usted ha perdido el tiempo. Porque de esa bendición de poder entender algo, usted puede ir a otro lugar. Dios lo lleva a otro lugar. Dios lo lleva a otra revelación. Dios lo lleva a otra bendición. Y así trabaja Dios con su pueblo. Y a esta gente les pasó lo mismo. Esta gente no entendía. Restaurarás el reino de Israel. Y ya el Señor les había hablado. Se le había aparecido por 40 días y 40 noches apareciéndose, hablándoles acerca del reino de Dios. Pero lo que ellos querían era un gobierno terrenal. Ellos querían una conquista del imperio romano. Ellos querían una conquista de los imperios que habían. Ellos querían que viniera el rey, el Mesías. Y el Mesías era Él. Ya había venido. Había sido crucificado y había resucitado. Y el reino espiritual había llegado. Jesús lo dijo. Ciertamente ha llegado el reino de Dios. Y yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios. Ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y el reino de Dios llegó. Amén. El apóstol Juan dice en su carta en el capítulo 16, cuando habla del Espíritu Santo, dice claramente, el Señor dice, si no me fuera, el Consolador no vendría, pero si yo me fuere, os lo enviaré. Y el Consolador estará con vosotros y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ese era el trabajo del Espíritu Santo. Y Él les ordenó a ellos que esperaran en Jerusalén, y eran 120. Con 120 hermanos comienza
la iglesia de Jesucristo y el mover ahora un mensaje nuevo, un mensaje de la resurrección, un mensaje de la vida eterna, un mensaje de paz, un mensaje de un reino inconmovible que vendría, un mensaje donde el Cristo de la gloria vendría otra vez a buscar a su pueblo, a buscar a su iglesia. Amén. La respuesta del Señor a ellos cuando le preguntaron y le dijeron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le dio tremendo raspe y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las ocasiones que el Padre puso, el verso 8 del capítulo 1, en su propia potestad, pero recibiréis poder. Fue lo que le dijo. Jesús no le habló del reino en ese momento, le habló del reino espiritual. Le dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos de Jehová. No dijo eso. Dijo: recibiréis poder, ahí está en eso, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Guanacaoba, en Colombia, en Bogotá, en Argentina y hasta lo último de la tierra. Amén. Me seréis testigos. ¿Testigos de quién? De Cristo. De Cristo, testigos. Jesús no dijo: no, seréis testigos de Jehová. No, dijo: me seréis testigos y testigos de la resurrección. Bendito sea Dios. Aquí es donde comienza la iglesia, con 120. El Espíritu Santo cae sobre ellos. Gloria a Dios. La venida del Espíritu en Hechos capítulo 2, el verso 1, comienza allí la venida del Espíritu Santo en Hechos 2:1. Usted se lee esto después y ve cuando el Espíritu Santo cae sobre ellos. Y ahí estaban los 120 en el aposento alto orando, todos juntos en armonía. Estaban allí los hermanos del Señor, estaban todos los discípulos, eran 120. Cae el Espíritu Santo y hay un estruendo, como un viento, dice la Escritura aquí, y se le aparecen lenguas repartidas como de fuego, lenguas de fuego en cada uno de ellos sobre sus cabezas, y comienzan a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, y comenzaron a hablar en idiomas de Arabia, en idiomas de Mesopotamia, del Asia, en chino, en todos esos idiomas que habían en ese momento, porque todos ellos habían venido a Jerusalén a adorar en ese momento. Y ese fue el momento en que Dios envía el Espíritu Santo, porque Dios tiene su tiempo, Dios tiene su hora, y el Señor sí tiene un reloj, que cuidado con eso. Nosotros sí, los relojes de nosotros, y más o menos nosotros los latinos, nuestros relojes son un poquito diferentes. Amén, y ya lo dije, cada cultura tiene su manera, pero tenemos que sincronizar el reloj nuestro, porque vivimos bajo tiempo y espacio, aquí abajo. Y debemos ser responsables con el reloj. ¿Cuántos dicen amén? Con el reloj. A mí me gustan los relojes. A mí este reloj me lo regaló la pastora de ahí en San Club, y en el día de mi cumpleaños hace como 2 años. Amén. Y le dije: mira, hay otro relojito ahí que llegó, que me gusta mucho. Amén. Son relojes, no son relojes caros, pero a mí me gustan los relojes. Me gustan los relojes, me gusta tener los relojes. No es que yo sea como Yepeto, porque Yepeto tenía muchos relojes. Amén. Pero a mí me gustan los relojes. Gloria a Dios. Y vivimos bajo el sol, vivimos en tiempo y vivimos en espacio. Cae el Espíritu Santo con los 120, comienzan los milagros, comienzan las señales, porque esto tenía que ser algo extraordinario, porque así lo habían dicho los profetas, porque así lo habían profetizado. Jesucristo había ascendido al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, le dijeron los ángeles a los discípulos: así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y Pedro habla de la resurrección. En Hechos capítulo 2 y el verso 23, si son tan amables, vamos allí al verso 23. Estoy cortando la escritura. Después que se le aparecen lenguas repartidas como de fuego, comienzan a hablar en otros idiomas sin ellos conocerlo. Amén. Y quiero hacer una aclaración, amén, a manera de aclaración, y que sepan lo que yo creo. Las lenguas que hablaron estos hermanos en el día de Pentecostés no son las lenguas que el apóstol Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 14. Yo lo he enseñado por 794,000 millones de veces. Cuando usted oiga a los pentecostales hablar de las lenguas, ellos mencionan este pasaje y dicen que son estas. Dios puede hacer esto en el momento que le da la gana, en el país que le dé la gana, en la tribu que le dé la gana, cuando le dé la gana. Gloria a Dios, aleluya, porque a Dios no le podemos poner ningún paro, ni meterlo en una cajita y decir: no, esto es así, mientras que la Escritura no lo establezca, porque Dios no va nunca, su Espíritu nunca va en contra de lo que dice la palabra. ¿Usted me está viendo?
Toda la gloria del Espíritu, todo lo que el Espíritu hace va a través de la Escritura, va a través de lo que la palabra establece. Pero las lenguas que habla el apóstol Pablo son las lenguas diferentes a estas. Son idiomas que Pablo habla allí, angelicales. Y eso vamos a hablar en un día. Pero eso no tiene nada que ver con esto, aunque es el mismo Espíritu Santo. Otros creen que no, otros creen que terminó, otros creen que no hay milagro, otros creen que Dios está amarrado, otros creen que Dios se perdió, otros creen que es mejor vivir en el conocimiento, mucho conocimiento y mucha teología y mucha gloria y mucha esto y mucha aquello y mucha fraseología y mucha esto, y esto nos lleva a algún lado. Mira, yo creo que el hombre necesita un toque de Dios, y el único que lo puede transformar el corazón de un ser humano se llama Jesucristo, su poder y el Espíritu Santo, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Eso lo sigo creyendo, porque eso sucedió conmigo y eso sucede con todo aquel que cree. La mano de Dios no se ha cortado para salvar, la mano de Dios no se ha cortado para bendecir, la mano de Dios no se ha cortado para hacer lo que a Él le da la gana. Amén. Amén. Lo que a Él le da la gana. Y en Hechos capítulo 2, el verso 23, si están ahí un amén, el apóstol Pedro, puesto en pie después que el Espíritu cae sobre ellos, dice el 23, y a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos de los malos, crucificándole, hablando de Cristo. Así que el determinado consejo de Dios fue el que intervino en esto de la crucifixión y de la resurrección. Dice, al cual Dios levantó, hablando de Cristo, de la resurrección, 24, ¿están ahí? Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A mí estos textos me llenan de gloria, yo no sé por qué razón, pero usted sabe lo que es que al Señor la muerte no lo pudo retener. Era imposible que la muerte lo pudiera retener. Hermanos, el mensaje nuestro es el mensaje de la resurrección. Y Cristo no está muerto. Y Dios no se asusta. Y Dios trata con nuestra vida de manera milagrosa y con el poder de su Espíritu Santo. No podemos pasar desapercibido de que el Espíritu de Dios sigue obrando en la vida nuestra a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo que somos nosotros. Porque dice la Escritura claramente que el Señor, la muerte no lo pudo detener, y el 25 dice, porque David dice de él, el rey David profetizando, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto lo dice David en un salmo, hablando de Jesucristo, de la resurrección, de que la muerte no tuvo poder sobre él. Usted busca el salmo, ahí busca la letrica, busca el salmo, ahí está. Gloria a Dios. La palabra es poderosa, las profecías son poderosas. Y el que no quiera creer, que no crea. Amén. Pero la palabra nos lleva a ver cosas maravillosas. Dice el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Él no resucitó. Ahí está David, murió, y su sepulcro está ahí. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo, porque Cristo viene de la descendencia de David, amén, para que se sentase en su trono y tomase el trono. ¿Quién está en el trono? Cristo. El trono, por eso le decían hijo de David, el trono de David. Jesús está en su trono, ascendió a los cielos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Hay un gobierno espiritual, Dios lo gobierna a través de aquellos que van a su palabra y son guiados por su palabra. Es igual que las leyes. Las leyes están puestas en libros, y aquellos que son magistrados, que son abogados, que son jueces, se rigen, espero que se sigan rigiendo, por las leyes que están en los libros, en los mandamientos puestos en los libros. Nosotros somos la iglesia. Y aquí está nuestra ley. Aquí está nuestro reino que Él nos dejó. Y dice la palabra claramente que Él, siendo profeta, habló de esta resurrección de Cristo
que se había sentado en su trono. Y dice el 31, ¿están ahí? Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. David habló de la resurrección de Cristo viéndolo, experimentándolo, en Dios enseñándoselo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús que David habló, que ustedes crucificaron, Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios. Verso 32, ¿están ahí? De lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Testigos de qué? De la resurrección. ¿Testigos de qué? De la resurrección. Hermano, yo no sé, pero Dios puso esto en mi corazón. Es algo sencillo, usted lo sabe, pero esté consciente de eso. Somos iglesia, nos reunimos, el cantico, la alabanza, la música, maestro, lo otro, el otro ya, el otro los pañitos, aquel lo hace de otra manera, el otro la guitarrilla, el escándalo, lo esto, todo. Pero una cosa es, vamos a visitar a un enfermo, vamos a visitar a una familia, pero ¿qué mensaje llevamos nosotros? ¿Cuál es el mensaje nuestro? Y nosotros no podemos olvidarnos de algo, donde estamos aquí, cuando estamos en la calle, donde quiera que estamos. Y yo he sido salvo por una resurrección. Jesús ha resucitado y Jesús me ha resucitado. Eso es lo que nos hace a nosotros creyentes. Somos creyentes por causa de la resurrección. No estamos en el mundo por causa de una resurrección, por causa de que el poder de Dios cayó sobre la tierra, cayó sobre la iglesia, y Dios está obrando todavía. Su mano no ha parado de hacer lo que Él en su consejo, amén, en su determinado propósito ha querido hacer. Y ha hecho, y se van manifestando todas estas glorias en la vida de la iglesia. A ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos ¿qué? Testigos. Nosotros somos testigos de la resurrección, porque hemos creído en Él. Nadie nos ha obligado a creer. Hemos creído en Él. Somos testigos de la resurrección. Mire el versículo 32, usted lo subraya, porque es un verso poderoso. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y ustedes oyen. Así que por causa de la resurrección, y Él dijo, yo voy al Padre, pero enviaré el Consolador. Vino el Consolador, vino el Espíritu Santo a la vida de la iglesia. No podemos olvidar que el Espíritu Santo está con nosotros y que es a través del Espíritu Santo que nosotros caminamos, vivimos y somos. Amén. El poder del Espíritu de Dios, el que transforma una vida a creer, a un santero a creer en Jesucristo, a un religioso a creer en la resurrección, a uno que esté perdido a recibir a Jesús. Es el Espíritu Santo el que hace esta obra. Y dice Juan claramente, cuando el Señor le dijo, me voy, pero voy a enviar el Espíritu, y el Espíritu mismo convencerá al mundo de pecado. Es el trabajo del Espíritu, no es el trabajo nuestro convencer a nadie. No podemos convencer a nadie, no podemos convertir a nadie. Es el trabajo del Espíritu Santo. Por eso es que hay que conocer la palabra, conocer lo que sucedió, conocer la Escritura, gloria al Señor, y alabado sea su nombre. La sanidad de un cojo de nacimiento, comienza esto a suceder. Este hombre cojo, allí comienza en el capítulo 3 de este libro, después que escogen un apóstol, después que cae el Espíritu, después que hablan en otros idiomas, después que le piden a Pedro, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro les dijo, arrepentidos. Todos los que estaban allí, más de 500 hermanos a la vez, comenzaron a darle gloria a Dios y a recibir a Cristo. El Espíritu había caído sobre ellos. Eso era algo glorioso, algo milagroso, algo que nunca había sucedido. Le dijeron, estos hermanos están todos borrachos, son familias de los cubanos, ¿qué están haciendo? Amén. Y dijeron, no están ebrios como ustedes creen. Es el Espíritu de Dios que ha caído sobre ellos, bendito y alabado sea su nombre. Hoy hay muchas invitaciones acerca de él. Hay mucha gente que hace invitaciones, hay muchas señales extrañas, hay muchas cosas raras dentro de la iglesia. Y es allí donde entonces uno tiene que tener mucho cuidado y discernir lo que es de Dios
y lo que no es de Dios. Pero no por esa causa debemos de dejar de creer que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. No porque hayan 4 locas en la iglesia y 4 locos en la iglesia, amén, que están implementando y haciendo que el espíritu de error entre a las iglesias. Creer que las cosas de Dios no son reales, que los milagros de Dios no son reales, que las maravillas de Dios no son reales. Amén. Una maravilla de Dios es que tú creas en Cristo. Amén. Esa es la primera maravilla, esa es la maravilla más grande que hay, porque tú no creíste por tu propia cuenta, tú has creído porque en medio de tu necesidad, en medio de tu angustia en esta vida que vivimos, Dios tocó tu corazón y transformó tu vida. ¿Cuántos están entendiendo? Y es importante. Ahora Pedro y Juan van, ¿a dónde van Pedro y Juan? En el capítulo 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Hacen que pastores iban a la iglesia, no, esta no es la iglesia. No había iglesia, no había templo, no habían las catedrales que hay hoy. Esto no existía. ¿Cuál era el templo? El templo judío, la sinagoga. Subían al templo en Jerusalén, subían al templo. Y allí iban ellos al templo. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos. ¿Por qué razón? Porque ellos practicaban todo eso. Amén. Así, había conocimiento de Cristo, pero no había un conocimiento pleno de la gracia de Dios. Tú y yo conocemos más de la gracia de Dios, en realidad, de lo que estableció Pablo después en todas sus cartas. Ellos murieron, amén, pero nos dejaron el legado, nos dejaron el mensaje de la resurrección. Y es a través de eso que nosotros hemos sido convertidos. Dice que era traído un hombre cojo de nacimiento, y lo ponían ahí en la puerta del templo llamado Hermosa. Dime, tú aire acondicionado. La Hermosa, que el hermano Emil le puso 2 aires acondicionados, uno, no sé cuánto. La Hermosa. Lo ponían ahí en el templo llamado La Hermosa, y entonces llegó, como están ahora la gente con los cartelitos en la calle pidiendo dinero, y ellos le dijeron, y le miraron y le dijeron, no tenemos dinero. En ese momento parece que la cosa estaba difícil. Y Pedro y Juan le dijeron, no tenemos dinero, y le miraron fijamente a los ojos. Y le dijeron, pero tenemos algo, más que el dinero. Óyeme, gloria a Dios por eso. Hermano, eso vale más que el dinero. Y no se puede comprar. Y le dijo Pedro y Juan, no tenemos dinero, pero en el nombre de Jesús, le agarraron por la mano, levántate y anda. No tenemos oro ni plata, pero lo que te doy, el nombre de Jesús. ¿Por qué razón ellos? Es la resurrección. Ellos habían visto al resucitado. Jesús había enviado al Espíritu Santo que estaba en ellos. Y ya no eran ellos, hermanos. Ellos se movían porque el Espíritu Santo, estos son los hechos del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo, por la gloria del Espíritu Santo. Ahora, este hombre se para, 40 años cojo, no operación de rodilla, ni cartílago, ni nada de eso. No, párate en el nombre de Jesús. Suelta el bastón, la muleta, la silla, lo que sea. Y allá va el hombre a dar brinco, a regocijarse, gloria al Señor. Empezó, ¿y qué pasó? Que esto causó una situación, esto está en el capítulo 3, después léalo en la casa, causó una situación entre los judíos y los que estaban allí, que estaban en contra del mensaje de la resurrección, pero no podían negar lo que había sucedido, porque el milagro en este hombre había sido un milagro poderoso, y este hombre lo conocía el pueblo entero, todos allá lo conocían, todo el Sabué lo conocía, y no podían negar que este hombre había estado enfermo por 40 años, nació así, con esta situación que no podía caminar, y ahí estaba. Ahora sale brincando, y entonces a ellos los meten en la cárcel y los meten presos. Y a ellos le dan 4 cominos que los metieron presos, porque le dijeron, ustedes no pueden hablar más en este nombre, y claramente le dijeron a ellos, entre ellos el concilio, los judíos que habían allí, el Sanedrín, oye, esto es una situación difícil, no podemos negar lo que pasó, pero a estos hombres hay que mandarlo a callar, hay que decirles que no hablan más en el nombre de Jesús. Imagínense el día que le digan a la iglesia de Cristo que no puede hablar más en el nombre de Jesús, porque eso viene, eso va a suceder un día. La iglesia va a ser un día la peste del mundo, no la sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra para los que creen, pero para los que odian al creyente, para los que odian, y los hay, para los que odian a Cristo, para los que pisotean el nombre de Jesús, para los que hablan blasfemia de Jesús, nosotros no somos la sal, somos un problema para ellos. La sal es algo que se usaba para preservar la carne, pero si usted ve bien, usted se pone un poco de sal en la boca, usted sabe que es muy amargo. Y así dice el Señor, que es su palabra es amarga al principio,
pero al final es dulce como la miel. Amén, porque el Evangelio no es dulce al principio. El Evangelio es amarlo, en el Evangelio se llora, en el Evangelio se sufre, porque a Cristo se viene cuando uno está en necesidad, no cuando uno se sacó la loto. A Cristo se viene cuando uno ha pecado, no cuando uno es un santo. A Cristo se viene cuando hay tribulación, no cuando todo es color de rosa. Nadie que sea de la parte allá viene al Señor. Cuando hemos venido al Señor ha sido por una enfermedad, por una tribulación, por un divorcio, por una situación, por problemas económicos, por desgracias en la vida. Todo esto, todo creyente, ningún creyente ha venido a Cristo porque ha sido todo color de rosa. Y es que ahí es donde Dios usa todo eso para levantar nuestro corazón y decirnos: yo soy el que te doy vida, yo soy el que te levanto, yo soy el que te doy gloria, porque la gloria es de Él, no de nosotros, ninguna de nosotros. Lo único que hemos podido traer a Él es nuestro pecado. Por eso cuando le damos, porque estamos en deuda con Él, estamos en deuda con Dios. Y para que otros conozcan esta gran verdad, este hombre cojo de nacimiento, fue sanado, ellos fueron puestos en la cárcel. Salen de la cárcel, amén, llegan donde están los hermanos, la iglesia sigue, la iglesia comienza, bendito sea el Señor, ya el poder del Espíritu Santo estaba en ellos, esto sigue corriendo, alabado sea su nombre. Y en el capítulo 4, vaya conmigo ahí al verso 28, amén, y en el capítulo 4, del verso 23 en adelante, en realidad, es cuando esto comienza, amén, y ellos fueron puestos en libertad, los hermanos, están en el 23, capítulo 4, verso 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los hermanos, los que creyeron en el Señor, los que eran parte de los 120 que estaban allí. Y contaron a todos los que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Dijeron: Señor soberano, Señor. Alzaron unánimes la voz. ¿Se podrá alzar la voz en la iglesia? Porque ellos alzaron la voz, yo no sé. Hay unos que critican a uno porque alzan la voz, otros porque hablan muy bajito, otros que... Entonces, dice, y puestos en libertad vinieron, dice, y ellos comenzaron y dijeron, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz. Los hermanos que estaban ahí, esa gente cogieron gloria y cogieron celo de Dios, y ahí estaba el Espíritu, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y entonces, oiga esto: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Porque por boca de David tu siervo dijiste, y vuelven a mencionar al profeta, porque se amontina la gente, y los pueblos piensan cosas vanas, y se reunieron los reyes de la tierra contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, y Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes que determinado que sucediera. Y ahora que dice, ahora Señor, y esto es en voz alta, ahora Señor, mira sus ¿qué? Amenazas, y reviéntalos, y mátalos, y condénalos. Mira lo que dijeron, y fue lo que la pastora dijo ahorita: oremos por nuestros enemigos, porque no puede haber en el corazón de un creyente una intención mala para nadie. Que Dios nos libre, porque Dios está mirando eso. Oiga la oración de ellos, metidos en la cárcel, azotados. ¿Cuántas cosas le hicieron a ellos? ¿Cuántas cosas? Amén. Y le dijo, mira sus amenazas y concede a tus siervos. No dice concede a tus siervos que ellos se vayan para el infierno, no. No, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen ¿qué? Tu palabra. Eso fue lo que pidieron. Lo que pidieron es que hable tu palabra mientras extiendes tu mano, para que sean sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Subráyalo, llévatelo, apúntalo. Esto es parte de lo que Dios nos dejó. Y es muy importante que cuando nos reunimos, usted levante sus manos. En el carro, en su casa, donde quiera, cuando entre a la iglesia, que usted alce su voz y le diga, Señor, que cuando nos reunimos, usted le dé palabra al pastor,
usted le dé revelación al pastor, usted le dé bendición al pastor, que entre nosotros tu Espíritu Santo se mueva, que nosotros podamos, Señor, recibir lo que tú has preparado para... Esto fue lo que esta gente pidieron, que se hable tu palabra con denuedo. Y cuando hubieron orado, verso 31, el lugar en que estaba congregado, ¿qué le pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No podemos decir, no, ahora la tierra va a temblar, este lugar va a... Bueno, Dios lo tiembla si Él quiere, hace temblar esto. Pero no podemos coger ciertas cosas de la Escritura y decir, porque era un momento diferente, era el comienzo de la iglesia, pero no hay un lugar en la Escritura, y eso sí yo quisiera tener un debate con todos mis queridos hermanos que dicen que sí. No hay un lugar en la Escritura, no hay un sitio en la Escritura donde la iglesia terminó, donde el Espíritu Santo terminó de obrar, donde la conversión paró, donde Dios nos sigue haciendo milagros. Y cuando yo te veo a ti, tú eres un milagro. Y cuando veo a la hermana, ella es un milagro. Y cuando veo al hermano, es un milagro. Y cuando veo a aquel que posiblemente estuviera hoy en el mundo, está en la iglesia, eso es un milagro. Dios sigue haciendo, su mano no se ha cortado, su gloria no se ha cortado, su bendición no se ha cortado. Y nuestro corazón debe estar abierto a todas estas cosas. Nosotros no podemos trancar la gloria de Dios, no podemos parar la gloria de Dios, no podemos dejar de exclamar, no podemos dejar de hablar en voz alta, o hablar en voz baja, orar en voz alta, orar en voz baja, o clamar a Dios. No podemos ponerle a Dios un pare de lo que Dios establece en su palabra. Una de las primeras señales del Espíritu Santo que había aquí, usted lo ve en este pasaje y en otro más, es que hablaban con denuedo la palabra, que había denuedo en ellos, que había una consistencia de lo que era la resurrección, de lo que era Cristo. Había una fuerza en ellos, había una gloria en ellos. Esto estaba allí a través del Espíritu Santo que había sido dado a sus vidas. Hermano, el que transforma es Dios, el que transforma la vida nuestra es el Espíritu del Señor. Este hombre tenía 40 años, esa gente no podía negar este milagro. Hay milagros que no se pueden negar, que son de Dios. Hay maravillas a través del mundo que Dios hace que nosotros no sabemos. Bendito sea el de Dios, el nombre del Señor, que no sabemos. Como hay mentiras también, como hay inventos, como hay engaños, como hay hombres que vinieron a engañar dentro de la iglesia, a vivir de la iglesia. Esto existe, pero no podemos nosotros negar la gloria del Señor. No podemos negar la resurrección. No podemos negar que cuando vamos a orar por alguien, Padre, te doy gracias, Señor, por esta vida. Señor, te doy gracias por este amigo. Te doy gracias por este hermano. Yo sé que en el nombre, y ahí va, en el nombre. ¿Y usted cree que ellos quieren? ¿Qué es lo que quiere un alma en necesidad? Oír ese nombre, que en el nombre de Jesús, Padre, y por el poder de la resurrección, Señor, tú tocas esta vida. Eso es el pecado, hermano. ¿Eso es pecado? ¿Orar por un enfermo? No. Y eso fue lo que Dios nos mandó. Amén. Orar por las necesidades, orar por unos por los otros. Usted habla con un hermano, no, hermano, que tengo este problema. No, vamos a orar, no vamos a orar, no, vamos a orar ahora. Vamos a orar ahora. Ahora es el momento de orar. Vamos a orar, apágame la televisión, vamos a orar, apaga la radio, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a creer ahora, vamos a orar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digo yo, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a orar? ¿Por qué no vamos a levantar nuestras manos? ¿Por qué no vamos a clamar al Señor? ¿Por qué no vamos a dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida? ¿Por qué no? Amén. Si sin Él no somos nada, no podemos hacer nada, no podemos causar nada, no podemos convertir a nadie, no podemos hacer nada. Él es el que lo hace a través de su palabra, que vive y permanece para siempre. Yo quiero terminar con estas palabras del apóstol Pedro. Estoy hablando de Pedro y de Juan, pero cité Filipenses la semana pasada y fuimos a los Hechos, vimos la parte del apóstol Pablo. Quiero ver ahora esta parte de Pedro cuando él habla de la venida del Espíritu, ahí en el capítulo 2, léaselo en su casa. Y vamos a ver lo que Pedro escribe después, ya años después, en la primera carta del apóstol Pedro. Vaya hacia allá, hacia el final de la Biblia casi, después de Santiago. Amén. Allí la carta del apóstol Pedro antes de Primera de Juan, Primera de Pedro, el capítulo 1, alabado sea el Señor para siempre. Una de las señales del Espíritu, amén, que el amor de Dios está en nuestro corazón, es su palabra en nosotros, la palabra dada a nuestro corazón. Amén. ¿Está usted consciente cuando usted se reúne con un familiar suyo de que ese familiar es inconverso?
¿Está eso en su conciencia? Yo quiero hacerle una pregunta, porque esto lleva días dándome vuelta en la cabeza. Amén. Porque yo no puedo hablar con mi vecino sin estar consciente que él es un inconverso. Amén. Yo no puedo hablar con gente que yo conozco, que no conoce a Cristo. Mi conversación, mi comunión con ellos está bien, hablamos de cosas. Pero hay algo en mi inconsciente, hay algo en mi espíritu, no son convertidos. Hay algo que me lleva en un momento determinado a ver cómo yo puedo dejar caer a Cristo ahí. Amén. El que trabaja conmigo, mi familia. Hermano, ¿estamos conscientes de que fuimos salvos para hablar de la resurrección? Para hablar de Cristo. ¿Estamos conscientes del que vive al lado de nosotros? Que sabe Dios lo que es. Hay conciencia en nosotros de que esta gente no sabe la verdad. Y el trabajo nuestro es dejar y sembrar la semilla, no convertir a nadie. Dejar la semilla, echar el pan sobre las aguas y dejarlo que corran. Sembrar la semilla como el sembrador llegó a sembrar. Hermano, una pregunta, y yo quiero que tú te preguntes: ¿hay conciencia en ti de que Dios quiere que tú hables? ¿De que hay personas que se rozan contigo diariamente que son inconversos? Que hay una necesidad. A mí llegó una persona, cuando yo, lo menos que me esperaba que esa persona llegara a mi vida, cuando yo estaba en mi pecado, y estaba en mi vida, y estaba en mi caminar, y estaba en yo, y yo tenía, era yo en mi necesidad, en mi dolor, en mi enfermedad, en mi situación, en todo lo que había en mí. Y esa persona llegó, esa mujer llegó, sencillamente llegó, como nada, y Dios usa nuestra vida. Y nosotros pensábamos que tenemos que ser apóstoles, y que tenemos que ser profetas, y que tenemos que tener una teología, y que tenemos que tener, ¿me entiende? Son muchos conocedores. No, usted llega. No sé si me entiende. Mire lo que dice 1 Pedro, ¿está ahí? 1 Pedro 1:12. Nosotros complicamos el evangelio, hagamos una complicada. Y se ha vuelto tan sofisticado el evangelio, y hay el evangelio ninguna de esta gente fue a la escuela. Pedro era un burro, tenía una compañía de bote, él era pescador, tenía unos cuantos barcos ahí, parece. Amén. Ellos, ninguno fue a la escuela. El único que sabemos y Lucas era médico, que fue a la escuela, fue Pablo, que conocía muchos idiomas y estudió a los pies de Gamaliel, el perito de ellos, de los judíos, y estudió en la universidad con ellos y era conocedor de todo esto. Pablo. Por eso Dios le permite escribir todo esto. Pero esta gente, el discípulo, ¿cómo se llama este? El que fue bautizado, que el Espíritu lo traspuso y le predicó al inicuo, que después fue a Etiopía. Y en Etiopía hay un cristianismo también por causa de este hombre que se convirtió. Amén. Ninguno de estos hermanos que sirvieron a Dios, que eran más de 12 apóstoles, porque eran más de 12 apóstoles, no eran 12 apóstoles nada más, eran más de 12 apóstoles, eran más de 12 los que habían visto a Jesús resucitado. Dice que les apareció a 500 hermanos a la vez. Y cuando usted lee la escritura, dice que eran los 12 apóstoles, los hermanos, y después los otros, los demás apóstoles. Habían más apóstoles, porque ellos habían visto a Jesús resucitado. Amén. Mire lo que dice Pedro. 1 Pedro 1, el versículo 12. ¿Ya tengan ahí un amén? Dice, a estos. ¿Y quiénes son estos? Amén. Estos fueron los hermanos que profetizaron de la venida del Espíritu, que hablaron como David, que leí 2 pasajes ahorita de David, que David profetiza la resurrección, de que el Señor está en su trono. Amén. Cuando Pedro dice aquí, a estos, que está hablando de ellos, de los profetas, de los que hablaron de la gracia destinada a nosotros, y de las glorias que vendrían tras la resurrección, porque esto no se ha parado, vienen glorias, vienen tiempos de gloria. ¿Cuántos dicen amén?
vienen tiempos de bendición para la iglesia. No estoy hablando porque tiempos de bendición puede ser una tremenda tribulación. Tiempos de bendición no es que... Tiempos de bendición puede ser una tremenda tribulación sobre la iglesia, porque cuando hay tribulación en la iglesia, Dios se glorifica. Y dice el versículo 12. Y a estos hombres que hablaron de la gracia destinada, se les reveló que no para sí mismos, no era para ellos mismos tampoco. Cuando David profetiza de la resurrección y ve esto, no era para ellos, sino para nosotros. Diga, era para mí. Para nosotros, dice ahí. Dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles miraron y no pudieron hablar del Evangelio. Sin embargo, enviaron la ley a Moisés, pero no podían. El Evangelio se les dio a los hombres. El Espíritu Santo cayó sobre los hombres. Estos hombres ministraban las cosas enviadas por el Espíritu Santo, anunciadas por el Espíritu Santo, predicadas por los del antiguo pacto. Y ahora el Espíritu Santo cae sobre ellos. Por eso Pedro dice en el 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo. Porque esto no ha terminado, ¿verdad? Y esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Amén. Y yo lo que quería que usted viera este texto, el Pedro aquel que se levantó con Juan y que levantó al cojo en la puerta la hermosa, este Pedro que comenzó, este Pedro que el Señor le dijo, a ti te doy las llaves del reino, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. A este Pedro que comienza la iglesia en Jerusalén, a este Pedro que fue el primer apóstol que llevó a la iglesia a la gloria, que llevó el evangelio allí, en esa zona de allí, que comenzó Dios a usarlo, que la ropa de Pedro sanaba a los enfermos, que lo que salía de ellos era gloria y poder. ¿Usted se imagina que la ropa suya sale a los enfermos? Pero si usted se imagina que la ropa suya sea a los enfermos, es una pregunta. Si fuera así, que la ropa suya sanara a los enfermos, aquí no cabe nadie. Porque todos los enfermos de Miami van a venir. Todos van a venir. Y así se llama la gente a la iglesia por causa de las sanidades. Pero tanta gente que son sanadores, ¿por qué no van al hospital de Hialeah a sanar a los enfermos? ¿Por qué los sanadores no van a los hospitales a sanar a los enfermos? ¿Por qué no van al mundo a ver a los vagabundos que están enfermos, los leprosos, a sanar a los enfermos? ¿Por qué eso no funciona así? Como nos creemos. Y entonces muchas de las cosas que suceden hoy dentro de las congregaciones no son reales. No son reales, son parte del psíquico del hombre, del ambiente que hay, de la cosa. Yo creo en una sanidad que cuando a mí me dicen, mira cuántos dedos es 3, cuántos dedos es 4, ya está sano, ¿quién lo hizo? Cristo. Botó la muleta y después te lo dio con la muleta. Oye, por aquí. Y entonces todas estas historias, todos estos cuentos ya la iglesia, y entonces la gente ve esto y se va para la calle. Porque en realidad no han creído en Jesucristo, creyeron en el cuentecito, creyeron en la historia. Por eso la verdadera conversión viene a través del Espíritu de Dios a nuestro corazón, por su palabra. Yo doy gloria a Dios por los hermanos que aman la Escritura, por los hermanos que aman la palabra, por los hermanos que aman en realidad lo que establece su palabra en nuestro corazón. No hay más nada glorioso en nuestra vida que entender esta gran verdad, que estar seguro de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Padre, te doy gloria en esta mañana. Gracias, Padre, por estar aquí presente, porque tu Espíritu Santo, Señor, está en la vida nuestra, en este tiempo de los gentiles, en este reino inconmovible, en este milenio espiritual, Señor, que tú nos das hasta tu venida. Te adoramos, oh Dios, y levantamos nuestro corazón, Señor, para que tú sigas en nuestra vida usando, Señor, nuestras manos, usando, Señor, nuestros ojos,